Buenas noches, querido oyente. Bienvenidos a nuestra serie sobre los dioses aztecas. Hoy nos encontramos ante la figura más oscura, silenciosa e inevitable del panteón mexica. Mictlantecutli, el Señor de la Muerte. Presentarse ante él no es una elección, sino una realidad ineludible. Desde guerreros hasta reyes, desde niños hasta ancianos, todos, algún día, tendrán que sostener la mirada de sus ojos profundos y oscuros. Pero, ¿por qué los aztecas, a pesar de temer tanto a la muerte, sentían un respeto tan inmenso por el Señor del inframundo? ¿Cuál era el verdadero secreto que Mictlantecutli guardaba en su palacio de huesos? En esta historia, no solo descubrirán a una figura de terror, sino que explorarán cómo los aztecas negociaban con la muerte para entender el valor de la vida y recorrerán las estaciones más oscuras del alma. Antes de descender a las profundidades del Mictlán y conocer el verdadero rostro del Señor de la Muerte, para acompañarnos en este viaje sombrío, apoyar la continuidad de nuestra serie mitológica y abrir las puertas de otros dioses ancestrales. Por favor, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Necesitamos tu apoyo para que estas historias olvidadas salgan a la luz. Ahora, por favor, detente, dale me gusta y únete a nosotros. Respira profundo. La historia de Mictlantecutli comienza ahora. En el mundo azteca, cuando el sol se ponía y la oscuridad caía sobre el Valle de México, la gente no solo pensaba en la noche, sino en el silencio eterno que yacía más allá de ella. Ese silencio tenía un dueño, Mictlantecutli. Él era el rey absoluto del Mictlán, el noveno nivel del inframundo, el lugar más profundo donde ni siquiera la luz del sol podía alcanzar. Sus representaciones suelen ser estremecedoras. Un esqueleto con la carne desprendida de los huesos, una caja torácica abierta y pendientes hechos de restos humanos. Sin embargo, esta imagen aterradora no era para los aztecas un simple monstruo, sino la verdad más honesta y desnuda de la naturaleza. Al final de todo, solo quedan los huesos. El origen de Mictlantecutli se remonta a la creación del mundo. Cuando los dioses decidieron establecer el universo, sabían que para equilibrar la vida era necesario un final. Los materiales necesarios para crear a la humanidad en la era del quinto sol, es decir, los huesos de las eras anteriores, estaban en las profundidades del Mictlán, bajo la custodia del Señor de la Muerte. Cuando Quetzalcóatl descendió al inframundo para reclamarlos, entabló un épico duelo de ingenio con Mictlantecutli. Fue el primer momento en que la vida le robó algo a la muerte. Aquel día, Mictlantecutli no logró recuperar todos los huesos, pero impuso una condición. Este fue el contrato más antiguo y pesado jamás firmado para la existencia de la humanidad. Pero Nacil Birgerdi el Mictlán. A diferencia del concepto moderno del infierno, el Mictlán no era un lugar de castigo, sino un lugar de reposo y transición. Mictlantecutli se sentaba en su palacio junto a su esposa, Mictecacihuatl, recibiendo a las almas que lograban cruzar los 9 niveles de pruebas imposibles. Su palacio era un sitio sin ventanas, envuelto en una oscuridad humeante y resonando con los gritos de los búhos. Para los aztecas, el búho era el mensajero de la muerte. Estas criaturas, conocidas como Tlacatecolotl, hombre búho, eran los espías de Mictlantecutli en la tierra. Si un búho ululaba sobre el techo de alguien,
significaba que el rey del Mictlán lo estaba llamando. Las características físicas de Mictlantecutli no eran casuales. Su corona de plumas de búho simbolizaba la sabiduría y el dominio sobre la noche. El collar de ojos que llevaba en su garganta recordaba que la muerte, que todo lo ve, nunca duerme. Para el pueblo azteca, él no era un dios malvado, era el Señor del Silencio. Era la instancia final donde los seres humanos se despojaban de todos sus títulos, riquezas y ambiciones para presentarse solo con su alma desnuda. Por eso, el temor que inspiraba traía consigo una profunda creencia en la igualdad. Ante la muerte, un emperador y un campesino no eran más que el mismo montón de huesos. El Señor del Inframundo desempeñaba un papel tan central en los rituales como Coatlicue. Las ofrendas que se le entregaban solían hacerse a medianoche, en la oscuridad más profunda. Para él, a menudo no eran los corazones lo que importaba, sino los huesos o el incienso que simbolizaba la devoción. Mientras que un guerrero azteca se sentía honrado al morir diciendo: «Voy a los brazos de Mictlantecutli». Para la gente común, que moría por causas naturales, este dios era la autoridad inevitable al final de un terrible viaje subterráneo que duraba 4 años. Al cerrar este capítulo, debemos reflexionar. ¿Qué nos dicen esas cuencas vacías de sus ojos? Quizás la razón por la que los aztecas retrataron a este dios como un esqueleto fue el deseo de dejar de lado todos los adornos de la vida y mirar hacia la realidad, hacia la esencia. Al Señor de la Muerte no le gustaban las máscaras. Él era un guardián más allá del tiempo, que simplemente aceptaba lo que era tal como era. Pero la tarea de este guardián no era solo recolectar almas. Él era, al mismo tiempo, un útero oscuro que protegía las semillas de la vida. ¿Qué nos espera al cruzar el primer nivel del inframundo de 9 capas? ¿Cuáles eran esos obstáculos imposibles que el alma debía superar hasta alcanzar el trono de Mictlantecutli? Según la creencia azteca, cuando el aliento se detiene y el cuerpo se enfría, la verdadera aventura apenas comienza. Llegar ante la presencia de Mictlantecutli no era una tarea sencilla. El alma del difunto, el Tonali, debía atravesar los 9 peligrosos estratos del Mictlán. Este viaje duraba exactamente 4 años. Para los aztecas, la muerte no era una espera pasiva, sino una lucha de supervivencia, en la que el alma ponía a prueba toda su existencia. Cada etapa del camino representaba un miedo o una debilidad del espíritu humano. Mictlantecutli, sentado en su trono, observaba la paciencia y la lealtad de aquellos que lograban superar estos obstáculos. La primera parada del viaje era el Apanohuaya, el cruce del río. Aquí, al difunto le esperaba un río ancho y embravecido. Sin embargo, cruzarlo solo era imposible. Es aquí donde entraba en juego el profundo amor y respeto de los aztecas por los perros. Se creía que los perros de raza Xoloitzcuintli, al ser calvos, ayudaban a las almas de sus dueños a cruzar este río. Si la persona había maltratado a un perro en vida, el animal la abandonaba en medio de la corriente y el alma se perdía para siempre en esas aguas oscuras. Esta era la primera balanza de justicia impuesta por Mictlantecutli. La compasión que mostraste en vida era tu primer boleto después de la muerte. Tras cruzar el río, al alma le esperaban las montañas que chocan entre sí, el Tepetl Monamisian. El espíritu debía pasar entre estas 2 masas rocosas en el momento exacto. De lo contrario, sería aplastado y aniquilado. Luego venían las montañas de obsidiana, con vientos que cortaban como cuchillas y fríos congelantes. El mundo de Mictlantecutli no era un lugar de tortura física, sino un campo de purificación donde se reunían los elementos más crudos de la naturaleza. A medida que el alma avanzaba por estos niveles,
se despojaba lentamente de su identidad terrenal, de sus dolores y de sus deseos. Los vientos gélidos borraban hasta el último rastro del aroma humano sobre el espíritu. Uno de los puntos más interesantes del viaje eran los niveles donde las flechas volaban por el aire y animales salvajes intentaban devorar el corazón del alma. Aquí intervenían los jaguares y los búhos, los espías de Mictlantecutli. El espíritu debía avanzar sin entregar su corazón a estas bestias. Sin embargo, esto no era tanto una huida como una entrega. Los aztecas enterraban a sus muertos acompañados de ofrendas, piedras de jade o amuletos. Estos objetos eran sobornos o pasaportes destinados a Mictlantecutli y a los guardianes de los niveles. Incluso la muerte, para los aztecas, requería un costo burocrático y económico. Al final del cuarto año, el alma llegaba finalmente al 9º nivel, el Mictlán Onochocuayan, totalmente agotada y purificada de su existencia terrenal. Este era el lugar de la oscuridad absoluta y el descanso eterno. Allí, el Señor de la Muerte, Mictlantecutli, y su esposa, Mictecacihuatl, los esperaban en sus tronos de hueso. El alma entregaba sus últimas ofrendas al Dios, y Mictlantecutli dictaba su sentencia final. Tus fatigas han terminado. Ahora eres parte de la nada. Para los aztecas, esto no era una aniquilación, sino un regreso al inmenso ciclo del universo. ¿Pero por qué 4 años? Este periodo simbolizaba el tiempo necesario para que un cuerpo se descompusiera por completo hasta convertirse en hueso. Mictlantecutli era el señor de los huesos, y el alma solo era admitida en su presencia cuando el hueso quedaba limpio. Este viaje era, en realidad, el reflejo cósmico de un proceso de duelo. Los que se quedaban realizaban ceremonias durante 4 años, quemando incienso para iluminar el camino del difunto. Mictlantecutli educaba tanto al que se iba como al que se quedaba con este proceso. La muerte no es un momento, es un camino. Este laberinto de horror de 9 niveles también explicaba la pasión de los aztecas por la vida. Si la muerte era tan difícil, vivir era sumamente valioso. Pero, ¿sabían que Mictlantecutli no era solo un guardián que esperaba a los muertos, sino que a veces protegía la vida misma? En la siguiente parte de la historia, descubriremos cómo el Señor de la Muerte se convirtió en un dador de vida y exploraremos la famosa guerra de los huesos con Quetzalcóatl. En la mitología azteca, Mictlantecutli no era solo un final, sino también la llave de un comienzo. En aquella era antigua en que el mundo fue creado por 5ª vez, los dioses deseaban establecer una nueva estirpe humana. Sin embargo, la materia prima necesaria a los huesos de quienes murieron en eras anteriores estaba en el nivel más profundo de la tierra, en manos del Señor de la Muerte. Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría, se arriesgó a descender a las tinieblas del Mictlán para reiniciar la vida. Este sería uno de los mayores robos cósmicos y duelos de ingenio de la historia. Mictlantecutli, sentado en su trono. Al escuchar los pasos del dios que se aproximaba, no tenía intención de entregar los huesos fácilmente. Cuando Quetzalcóatl se presentó ante el Señor de la Muerte y reclamó los restos, Mictlantecutli le impuso una tarea imposible. Sacó un caracol marino y le dijo: si puedes hacer sonar este caracol 4 veces y dar 4 vueltas alrededor de mi palacio, podrás llevarte los huesos. Pero había un problema. El caracol no tenía agujeros. Mictlantecutli sonreía para sus adentros, pensando que, al igual que la muerte, este juego terminaría en silencio. Pero Quetzalcóatl era el dios de la creatividad y la vida. Llamó de inmediato a los gusanos para que perforaran el caracol y lo llenó de abejas. El zumbido de las abejas
hizo que el caracol sonara como una trompeta. Mictlantecutli fue testigo, por primera vez, de alguien rompiendo el silencio de la muerte. Incapaz de digerir la derrota, Mictlantecutli fingió permitirle llevarse los huesos, pero preparó otra trampa por la espalda. Mientras Quetzalcóatl huía con los huesos en un saco, por orden de Mictlantecutli, los seres del inframundo cavaron un foso profundo. Cuando Quetzalcóatl cayó en este foso, los huesos se esparcieron por todas partes y se rompieron. Fue en ese preciso instante cuando se moldeó la cruda realidad de los aztecas. Así se explicó por qué los humanos tienen diferentes estaturas y por qué son tan frágiles. Cada fragmento de hueso roto se convirtió en el destino de un hombre. Mictlantecutli había obtenido lo que quería. La vida ahora era imperfecta y quebradiza. Cuando Quetzalcóatl finalmente llevó los huesos a la superficie y los regó con su propia sangre, nació la nueva humanidad. Sin embargo, Mictlantecutli, observando a estos nuevos seres desde el balcón de su palacio, susurró: «Les has dado aliento, pero su esencia todavía me pertenece». Esta es la base de por qué los aztecas daban tanta importancia a los rituales de sacrificio. Según ellos, caminamos sobre huesos prestados por Mictlantecutli. Cada respiración es el interés de una deuda que tenemos con el Señor de la Muerte. Por eso, para los aztecas, las ceremonias de sacrificio significaban la devolución de la deuda. El dios dueño de los huesos los reclamaría, sin falta. Algún día, el papel de Mictlantecutli en esta historia no lo convierte simplemente en un villano. Él es el guardián del equilibrio. Si la muerte guardara los huesos para siempre, el mundo sería un lugar que envejece y se pudre. Si la vida robara los huesos por completo, el mundo se desbordaría y el ciclo se detendría. Al permitir que los huesos se rompieran, Mictlantecutli infundió en la humanidad la fugacidad. Tras este evento, los aztecas creyeron que el tiempo pasado en Tlaltepactli, sobre la tierra, era solo un sueño, y que el Mictlán era la realidad eterna. Al terminar esta parte, no debemos olvidar la regla que Mictlantecutli escribió con sus dedos de hueso. La vida es un regalo tomado en préstamo de la muerte, y todo regalo debe volver a su dueño. Pero, ¿cómo honraban los aztecas a este dios inquietante en el corazón de sus propias ciudades? ¿Qué ritos secretos se llevaban a cabo en esos templos colosales, frente a las estatuas estremecedoras de Mictlantecutli? En el corazón de la capital azteca, Tenochtitlan, justo al norte del Templo Mayor, existía un lugar donde la oscuridad se hacía carne y hueso: el Tlacochcalco, o la Casa de las Armas. Sin embargo, no era solo un almacén para instrumentos de guerra. Era el hogar terrenal de Mictlantecutli. Mientras los arqueólogos trabajaban en las profundidades de esta estructura, se toparon con uno de los hallazgos más estremecedores de la historia: estatuas colosales de Mictlantecutli, hechas de cerámica, de tamaño humano, con la caja torácica abierta y el corazón arrancado. Estas esculturas eran la prueba más honesta de la relación cruda y sin filtros que los aztecas mantenían con la muerte. Adorar a Mictlantecutli no era como adorar a otros dioses. Él valoraba el silencio y la realidad desnuda más que la ostentación. Durante los rituales, se derramaba sangre fresca de los sacrificios sobre sus estatuas. Pero esta sangre no era solo una ofrenda. Era un intento de infundir vida al dios. En forma de esqueleto, la figura del hígado que colgaba del abdomen de las estatuas era, según la medicina azteca, el centro de las almas y las emociones.
Que Mictlantecutli fuera representado con este órgano expuesto simbolizaba su autoridad absoluta sobre las almas y que nadie podía ocultarle nada. Él era el Dios que ponía al hombre del revés, el conocedor de todos los secretos. Pero ¿qué tipo de vínculo establecía el pueblo con este señor del terror? Para los aztecas, las oraciones dirigidas a Mictlantecutli no solían ser una petición de protección, sino una negociación para ganar tiempo. En tiempos de enfermedad o cuando la vejez llamaba a la puerta, la gente quemaba incienso para el Señor de la Muerte y susurraba: Señor del Silencio, por favor, todavía no. En los festivales organizados en su honor, especialmente durante el mes de Tititl, los sacerdotes que representaban a Mictlantecutli vestían adornos de papel y ropajes decorados con plumas de búho, caminando en silencio por las calles. Su paso era un recordatorio vivo de que la muerte camina entre nosotros en todo momento. Las ceremonias de sacrificio más notables para Mictlantecutli se realizaban a medianoche. En esas horas, cuando las estrellas brillaban con más fuerza y el resto del mundo se sumergía en el sueño, se creía que las puertas del Mictlán se entornaban. Los huesos de los sacrificados a veces se consideraban sagrados y se enterraban en los cimientos del templo. Esto significaba sellar la seguridad de la ciudad con el poder de la muerte. Dado que para los aztecas la muerte no era un final, estos sacrificados eran en realidad embajadores enviados al palacio de Mictlantecutli. Se les susurraban mensajes secretos y oraciones para que se los transmitieran al dios. Al cerrar este capítulo, reflexionemos sobre por qué esas estatuas colosales halladas en el Templo Mayor nos resultan tan aterradoras incluso hoy. Quizás la razón sea esa honestidad absoluta que Mictlantecutli representa. El artista azteca, al retratar al dios como un esqueleto, en realidad nos ponía un espejo delante. Cuando el oro, las plumas y los títulos desaparecen, lo que queda es el propio Mictlantecutli. Él es la única verdad que espera en la penumbra del templo, la que nos recibirá al final de cada aliento. Sin embargo, Mictlantecutli no se quedó solo en el pasado de los aztecas. Su sombra sigue viviendo hoy en las calles de México, entre flores multicolores y velas encendidas. ¿Qué identidad adoptó el Señor de la Muerte azteca en el mundo moderno? ¿Cómo se convirtió el rey del antiguo Mictlán en la inspiración oculta de esos grandes festivales que hoy conoce todo el mundo? Cuando los templos aztecas fueron arrasados por la invasión española y las colosales estatuas de Mictlantecutli fueron sepultadas en las profundidades de la tierra, los conquistadores creyeron haber destruido también al señor esqueleto de la muerte. Pero se equivocaban. Mictlantecutli era más que un dios. Era una realidad universal grabada en la mente del pueblo indígena. Cuando se impuso el cristianismo por la fuerza, el Señor de la Muerte simplemente cambió de disfraz. Siguió viviendo en los túneles secretos bajo las iglesias, en los sótanos polvorientos y, lo más importante, en el corazón de la gente. El Mictlán, el inframundo azteca, colisionó con el concepto europeo del infierno. Sin embargo, como los aztecas no veían la muerte como un castigo, sino como un ciclo, Mictlantecutli se transformó, pasando de ser un demonio temido a un anciano ancestral respetado, un guía de almas. Esta resistencia cultural es el verdadero origen de la tradición que hoy el mundo entero observa con admiración. El Día de los Muertos. Esos esqueletos coloridos que llenan las calles de México cada inicio de noviembre son, en realidad, reflejos alegres y modernos de Mictlantecutli. El proceso azteca de 4 años de duelo y viaje del alma se ha filtrado en la esencia de este festival moderno. Cuando las personas levantan altares, ofrendas, para sus seres queridos fallecidos,
en realidad están imitando, sin saberlo, los antiguos tributos ofrecidos al rey del antiguo Mictlán. Aunque la oscuridad humeante del palacio de Mictlantecutli se combine hoy con la luminosidad naranja de las flores de cempasúchil, la idea fundamental es la misma. Los muertos no nos abandonan, solo esperan en otra dimensión, bajo la protección de Mictlantecutli. Pero esta transformación tiene también una cara más oscura y controvertida: la fe moderna en la Santa Muerte. Esta creencia, que hoy cuenta con millones de seguidores en México y en muchas partes del mundo, es una heredera directa de la forma esquelética de Mictlantecutli. Aunque no sea reconocida por la Iglesia Católica, los sectores más marginados de la sociedad, los olvidados, los pobres y los desesperados, se refugian en la compasión fría pero justa de la Santa Muerte, tal como sus ancestros se refugiaban en Mictlantecutli. Porque el Señor de la Muerte no mira rangos ni pecados, Él solo ve el hueso y el alma. Esta fe moderna es la prueba más impactante de cómo el principio de igualdad absoluta de Mictlantecutli sigue vivo en el caos de nuestros días. El rey del Mictlán, miles de años después, sigue caminando entre nosotros a través de una guadaña en manos de un esqueleto o un cigarrillo dejado sobre un altar. El mundo de la arqueología, por su parte, descubre los misterios de Mictlantecutli cada día con mayor profundidad. En cada excavación realizada en el corazón de Ciudad de México, una pequeña figura de hueso o una máscara esquelética que emerge del suelo nos recuerda que su autoridad aún respira bajo esas tierras. Mientras los científicos intentan comprender la relación tan íntima de los aztecas con la muerte, descubren también el lugar de Mictlantecutli en la psicología humana. Él representa el arte de convertir el mayor temor del hombre en un amigo, en un ritual. La sonrisa esquelética de Mictlantecutli nos susurra: en realidad, no hay nada que temer, solo estás volviendo a casa. Esta aceptación ancestral es la piedra angular de esa capacidad única de la cultura mexicana para danzar con la muerte. Al cerrar este capítulo, debemos reflexionar sobre el verdadero legado que nos deja Mictlantecutli. Él no es solo el dios de la destrucción, sino también el dios del recuerdo. Cuando el viaje de 4 años de un alma en el Mictlán terminaba, también terminaba el proceso de duelo de los que se quedaban. El Señor de la Muerte es como un cirujano silencioso que sana tanto al que se va como al que permanece. Pero, al final de este viaje, cuando todo termina, ¿cómo es realmente esa gran nada que nos espera? ¿Cómo cambia el significado de la vida ese último secreto tras el trono de Mictlantecutli? En el orden cósmico de los aztecas, Mictlantecutli no es el punto final de una historia, sino ese vacío profundo que da sentido a toda la frase. Los sabios aztecas definían al mundo como Tlalticpac, es decir, el lugar de un momento. Para ellos, este lugar no era un hogar real, sino solo un sueño, un juego de sombras. El verdadero despertar ocurría al poner un pie en el reino frío y oscuro de Mictlantecutli. Por eso, el Señor de la Muerte no era solo un verdugo que quitaba la vida, sino la única fuerza capaz de despertar al hombre de ese sueño terrenal. Un alma que llegaba ante su presencia ya no sentía hambre, ni ambición, ni dolor. El silencio absoluto del Mictlán era, en realidad, un regreso a la voz interior del universo, a esa paz pura del principio. Mictlantecutli no es un vacío que lo devora todo, sino un filtro que lo purifica todo. La filosofía de Mictlantecutli
ofrece una respuesta contundente al miedo a la muerte del mundo moderno. Mientras nosotros vemos la muerte como lo opuesto a la vida, Mictlantecutli nos recuerda que la muerte es la compañera más fiel de la existencia. Su cuerpo esquelético, más que un símbolo de terror, es el núcleo inmutable e inquebrantable del ser humano. Los aztecas, al inclinarse ante este dios en sus rituales o funerales, celebraban en realidad su propia fugacidad. Decían: ya que todo pertenecerá un día a Mictlantecutli, entonces debemos considerar sagrados el sol de hoy, la flor que olemos hoy y el agua que bebemos hoy. La presencia de Mictlantecutli añadía una fecha de caducidad a la vida, haciéndola inestimable. Él era un contable secreto que determinaba el valor de la vida, una mano ancestral que giraba silenciosamente el reloj de arena del tiempo. Al terminar la historia de este gran dios, comprendemos mejor por qué es el Señor del Silencio, porque el verdadero poder no reside en el viento que grita ni en el trueno que ruge, sino en esa voluntad inamovible que permanece cuando todo calla. Mictlantecutli es, en la conciencia colectiva azteca, el punto estático en medio del caos. Estallan guerras, se fundan y caen imperios. Los soles nacen y mueren. Pero el rey del Mictlán, en la oscuridad del 9º nivel, siempre espera allí con su sonrisa esquelética. Él es la única justicia de la que la humanidad no puede escapar. El traductor universal en el punto donde todas las lenguas callan. Cada alma que entra en su reino regresa, como parte de una orquesta cósmica, al polvo, a la tierra y al viento del universo. La historia de Mictlantecutli puede terminar aquí, pero su susurro sigue escuchándose, cada noche cuando cae la oscuridad, cada otoño cuando las hojas amarillean y caen al suelo, y en cada grito de búho, el Señor de la muerte nos dice algo. Él nos enseñó no a temer a la muerte, sino a comprenderla y a caminar junto a ella. El Señor esqueleto de los aztecas nos dio el regalo más grande, la conciencia de que el fin es, en realidad, un nuevo comienzo. Quizás nunca sepamos con certeza qué nos espera tras las puertas del Mictlán, pero podemos estar seguros de que Mictlantecutli estará allí, con su antiguo caracol marino en la mano, esperando para recibirnos. Respira profundo y recuerda, la vida es solo un sueño, y tu despertar será en los brazos de Mictlantecutli. Buenas noches, querido oyente. Hemos llegado al final de este viaje tras las huellas del oscuro pero sabio dios azteca, Mictlantecutli. Sin embargo, nuestra serie mitológica continuará con otros dioses misteriosos de este panteón cósmico. En el próximo episodio, saldremos de este aire pesado del inframundo para sumergirnos en el mundo mágico de otro dios. Quizás el del agua o el de las flores. Hasta entonces, no dejes de buscar la luz dentro de la oscuridad y la vida dentro de la muerte. Buenas noches, estimado oyente. Si es que tal cosa es posible.